Frecuencia educativa. Bueno, miren muchachos, para mí es un honor tener en nuestra clase al señor Evaristo Marín. Él ha sido por más de 6 décadas periodista, ha sido una persona importante, Premio Nacional de Periodismo en Venezuela, reconocido por prácticamente todas las agencias de información internacional como una persona clave para el desarrollo de las buenas noticias en Venezuela. Ha sido formador de formadores, ha participado en diferentes encuentros nacionales e internacionales para hablar sobre el periodismo y sobre ese periodismo que debemos rescatar. Yo no soy periodista, pero siento una envidia importante por esta profesión que trata de un trabajo tan honesto y tan bonito de poder tener una visión de la sociedad partiendo de los sucesos, ¿no? Y el trabajo de esos sucesos de forma clara, diáfana, ¿no? Entonces, por tema tiempo y por tema de la agenda de Evaristo, vamos a estar justo estos 45 minutos para conversar y para que ustedes también como periodistas y futuros periodistas tengan esa mirada de una persona que ha trabajado prácticamente toda su vida en los medios de comunicación, ¿no? Gracias por abrirnos tu casa, Evaristo. De verdad para mí es un honor estar aquí contigo. Y bueno, mis muchachos que están del otro lado, utilizando estos medios tecnológicos, que le hayas abierto tu casa. Estamos en el estudio de don Evaristo. Y bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte, para ti, ¿qué es el periodismo? ¿Qué ha significado en tu vida? Bueno, muchas gracias por la invitación y mi saludo a estos jóvenes estudiantes de la Universidad de Santa María. Sí, Santa María. Yo creo que para mí el periodismo es algo de vocación desde mi época escolar. Remontándome allá, una de mis predilecciones como estudiante de primaria fue hacer el periódico mural de mi escuela. Entonces ya por ahí comencé y mi comienzo en realidad fue un poco medio pintoresco si te pones a ver con relación a la situación actual. En mi época de comienzo en el periodismo, en 1954, los estudios de periodismo estaban cerrados en Venezuela y por lo tanto los periodistas nos formamos en el ajetreo de la información. Prácticamente un periodista formado en esas condiciones necesita el doble de lo que requiere un periodista formado académicamente. Es decir, usted se formó ya trabajando prácticamente. Yo me formé en el trabajo periodístico trabajando, sí. Y muy joven, en edad de comenzar a la universidad. Bueno, tenía profesores tan estupendos como Arturo Urlar. ¿Arturo Urlar Pietri fue tu profesor? O como Germán Arciniega. Claro. Eran profesores, diríamos, en una forma ficticia, porque yo era un apasionado lector de los libros de Urlar, de Germán Arciniega y de muchos grandes escritores, y también, desde luego, muy admirador posteriormente de las proezas de Gabriel García Márquez. Y le voy a decir a los muchachos que García Márquez es un gran novelista, pero también, y creo que fundamentalmente fue un gran reportero y un estupendo periodista. Y hay un libro de él que se llama El relato de un náufrago. El relato de un náufrago es algo que un estudiante de periodismo debe leer. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no somos escritores
de realismo mágico. Nosotros somos escritores de historias que ocurren. El periodista está formado para narrar hechos que han ocurrido y no que son ficciones. Así es. El García Márquez, antes de ser novelista famoso, fue un periodista muy destacado de esa época en que yo estaba formándome también. Él llegó a Venezuela y fue uno de los primeros redactores de la revista Momento. En ese tiempo, 1954, la lectura de periódicos y revistas era algo muy grandioso para los intelectuales venezolanos, los jóvenes y no tan jóvenes, y eso me abrió a mí el campo en el periodismo, porque estaba desempleado. Le escribí a Última Noticia ofreciendo mi servicio como corresponsal en la zona del Tigre del estado Anzoátegui, y profesor, mi gran sorpresa, Última Noticia me respondió enviándome una credencial de corresponsal en el Tigre, Anaco, Cantabria y toda la zona sur del estado Anzoátegui. Un periodista que no era tal, sino Un estudiante, claro. Sí, un estudiante en ficción de las obras de Gallego, de Urlar. Era un lector apasionado de periódicos. Y Evaristo, disculpa que te interrumpa. Para los muchachos que tenemos acá este día, aquí hay estudiantes del primer semestre de la carrera de periodismo, hay estudiantes que ven una materia que se llama Historia de la Comunicación, estudiantes del quinto semestre que ven Ética y Legislación, y luego estudiantes de Historia de América Contemporánea. ¿No te daba miedo ser corresponsal de un medio de comunicación aún no estando graduado? ¿O te dio más empuje o te motivó? Es que en realidad en ese tiempo la condición de graduado no era exigida para trabajar en el periodismo, porque la escuela de periodismo de la Universidad Central había sido clausurada por el gobierno militar de Pérez Jiménez. Okay. No solamente la escuela de periodismo de la Universidad Central, sino la propia universidad estuvo largo tiempo cerrada. Cuando se hicieron los trabajos de la ciudad universitaria, la universidad estaba cerrada. En esos momentos en que estaban haciendo esas obras que hoy en día se reconoce como diríamos, patrimonio cultural, claro, cultural de la humanidad. de Claro. la humanidad. La universidad estaba cerrada. La universidad no funcionaba allí. La universidad funcionó allí después que terminaron la ciudad universitaria, que incluyó estadio, hospital universitario. Era algo muy monumental, extraordinario, y le cambió la vida a Caracas. Claro, y Pero también. para ese tiempo la universidad todavía funcionaba en San Francisco. Claro, San Francisco, sí, sí. En un edificio. En el Palacio de las Academias, que es hoy día la Plaza de las Academias. Una pregunta, y también para una dictadura mantener una escuela de comunicación social abierta era como complicado, ¿no? No la abrieron más, no la abrieron, la cerraron, y los estudios de periodismo como tal se reiniciaron después que ya estábamos en democracia. Es decir, que durante la época de Pérez Jiménez no se formaron periodistas graduados académicamente en el país. Okay. Ahora, yo tuve esa suerte. Entré a trabajar por ese, diríamos, feliz acontecimiento de que Última Noticia me aceptó como un joven intelectual que quería ser periodista, y empecé a dar mis traspiés, empecé a incursionar en un campo en el que yo profesionalmente no estaba adiestrado, y para mayor felicidad y diríamos un acontecimiento también
muy grato para mí, se fundó el semanario Antorcha. Ok. Y yo escribí un artículo sobre Armando Reverón, el famoso pintor que había estado en París, que tenía técnica, no cinética, sino técnica de pintura con colores claros, suaves, del litoral Guaireño. de Macuto. Y escribí un artículo de opinión y al director del semanario Antorcha en Mundo Barrio le gustó y me llamó y me dice, ¿dónde trabajas tú que escribes también? Yo le digo, no, yo estoy desempleado, yo acabo de terminar un curso de mecanografía en la Academia Grec del Tigre y sé escribir, pero no sé periodista. Nosotros te enseñamos, vente a trabajar con Antorcha. ¿En qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? 1954. Vente a trabajar de reportero de sucesos y deporte. Imagínate, sucesos y deporte. Ambas cosas muy diferentes. Y el periódico lo cerraban, diríamos, laboralmente, lo empezaban a preparar el miércoles y trabajaban con el periódico jueves y viernes para que el periódico saliera el sábado, porque el periódico lo hacían al estilo del Correo del Orinoco de Andrés Rodríguez en Ciudad Bolívar, porque el Mundo Barrio era tipógrafo y tenían una caja de imprenta de madera, las letras de madera, y iban formando las palabras, los textos al revés, para que cuando pasara la imprenta o la prensa salieran al derecho. Entonces, obviamente, hacer letra por letra a un periódico, aun cuando fuera un semanario de 16 páginas, era bastante difícil. Así que terminábamos de trabajar las noticias el miércoles y jueves y viernes era para corregir lo que iba imprimiéndose de 2 en 2 páginas. Posteriormente, ya trabajando yo en Antorcha, voy adquiriendo ya experiencia. Claro. Yo le pregunto, Benito, ¿qué pasaba si ocurría una noticia de un extra, algo que ocurría el jueves? ¿Paraban? ¿Cómo qué pasaba? No, sí, se insertaba. Ah, ok. Se insertaba, porque las noticias eran todas muy cortas. Allí no se escribía una noticia que tuviera más de una hoja o una cuartilla, como es en el argot del periodismo que se dice. Desde luego, sí, se presentaba un incendio petrolero o había una tragedia, eso se decía, pero era caso excepcional. Y entonces se apartaba algo de lo que ya estaba programado. Evaristo, tú has pasado por ser periodista de medios impresos, has sido también, todas las imágenes que estamos viendo ahorita, que ustedes están viendo acá, son parte de la vida profesional de Evaristo a lo largo de toda su carrera. Mi pregunta es, ¿te has tenido que acoplar a cada uno de los adelantos tecnológicos para dar respuesta? Imagínate, yo comencé a sintetizar noticias para el Nacional como corresponsal y como de noticias por telégrafo. Váyalo. Imagínate, porque no había en el Tigre de 1954 no tenía servicio telefónico. Para uno comunicarse telefónicamente tenía que ir al campo petrolero y se comunicaba por teléfono con los otros campos petroleros, más no, tú no podías comunicarte por allí con tu familia de Margarita, diríamos. Esto era un servicio telefónico exclusivo de la compañía petrolera. Pero si tú podías, yo tenía un familiar en Cabima, yo iba a Santo Tomé y hablaba con mi familia por teléfono. Es la primera vez que hablé por teléfono, por cierto. ¿Que ibas a un sitio
a una oficina de CanTV y veíamos la llamada. CanTV no existía. Era un servicio de la Minegrande Company. Ajá. Uno entraba, mostraba su carnet. su cédula en el portón y decía que iba a hablar con un trabajador petrolero o un oficinista en la oficina general de la compañía, y lo dejaban pasar y se iba caminando del portón hasta allá. Para tu manera de ver la cosa, Evaristo, ¿cuál ha sido el avance tecnológico más importante que ha hecho que la noticia sea? Pero te voy a decir, empecé trabajando escribiendo con una máquina portátil manual alemana que tuve que pedir fiada cuando conseguí el trabajo de corresponsal. Para comprarla. Para comprarla, la tuve que pagar por parte. Y además, la noticia de Antorcha la buscaba, no tenía carro, tenía una bicicleta. Entonces, yo era un reportero de bicicleta. Iba en mi bicicleta al puesto de socorro, recogía los datos y en el puesto de socorro están los datos básicos de suceso. Entonces, una señora de 70 años, lesionada con fractura de ambas piernas, una caída en el patio de su casa, me llamó la atención y fui a la casa. Uno iba a averiguar por qué esa señora se fracturó en el patio de su casa. Había piedras que había. No, la señora se estaba robando una guayaba del patio vecino y se cayó de la escalera que estaba usando y se fracturó las piernas. Bueno, entonces una señora por usar guayaba resultó lesionada en ambas piernas. Es decir, yo le buscaba una historia. Claro, pero esos son sucesos menores. Claro. Pero eso hice mucho porque el periodista debe tener olfato. Claro. Para saber que detrás de ese suceso tan parroquial, tan urbano, hay una señora que se estaba robando algo de allí, ¿no? Y que lo dijo ella misma, ¿no? Ella misma lo dijo, si no yo lo publico. No, claro. Sí, ella me lo dijo. Yo me la estaba robando, pero ese vecino mío sabe que yo no iba a hacer nada por robar la guayaba. Yo les pude haber pedido esa guayaba y empecé a agarrar la guayabita que estaba más madura y me caí. Evaristo, entonces el periodismo, la comunicación social, esta ciencia te ha permitido ver al país y pasar por la tecnología desde la máquina de escribir manual, que fue mi primera máquina para escribir noticias, hasta el tele, que fue un invento muy corto, que sustituyó al telégrafo. Ajá. Y después viene el internet y todos esos pasos lo he vivido hasta la computadora. El internet es una cosa de 25 años para acá. Ya prácticamente el internet llega casi ya cuando yo me estoy retirando. Yo me he ido retirando, me fui retirando hace como 25 años, pero terminé retirándome en el presente gobierno porque se acabaron los periódicos, se acabaron las estaciones de radio informativa, y salvo algunas excepciones como Unión Radio, pero se acabaron los periodistas en la calle. Esto se acabó. Claro, pues son peligrosos. Sí. El periodismo pasó a ser un arma en contra de un gobierno, porque el periodista, que ese es otro tema que tenemos que abordar acá, y ese recorrido maravilloso que nos acabas de comentar, Evaristo, ha sido para mí importante. Imagínate. El otro punto que quiero comenzar, ¿quieres tomarte un poquito de agua o está bien? Bueno, me puedo tomar un poquito de agua. Ok. Miren, muchachos, este sitio donde estoy, no aparezco por el tema de la bioseguridad, que es importante en la cámara. Entonces, pero el sitio donde estoy está cargado de historia. Aquí hay artefactos tecnológicos que para mí son desconocidos, que yo ni los conocía.
y me imagino que a ustedes toda esta narrativa les parece interesante. Por ejemplo, con el tema del internet, cuando yo conozco el internet, yo tenía que ir, yo era investigador de la Universidad Central de Venezuela, e iba al IBI, y había algo que te conectaba con algo, y ese algo era el internet. Entonces, de esa manera, nosotros, y ustedes, bueno, ustedes que son nativos tecnológicos, lo que es común para ustedes, para nosotros fue un encuentro, una aproximación, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, yo te voy a decir una cosa, yo pasé por todas las tecnologías, y finalmente, bueno, yo también ingresé a la Universidad Central ya como periodista por un curso especial del Instituto de Mejoramiento de Periodistas, porque el Colegio de Periodistas se iba a formar con periodistas académicos y no íbamos a quedar fuera los que no éramos académicos. Y yo metí mis 5 años en la Universidad Central al curso de distancia, cuando todavía no teníamos la endemia esta, y me gradué de la Universidad Central en 1990 con todos los... Ya yo era un periodista. Claro, ya connotado. Alguna materia como periodismo informativo me la exoneraron. Sí, no, claro, eso es, muchachos, para que entiendan que en Venezuela existían las profesiones, pero no la academia. Entonces hubo personas que hicieron la profesión, obligaron a formar la profesión. Por ejemplo, yo lo voy a hablar de mí, yo no soy educador de primera carrera, yo soy historiador, y luego, ahorita, hace 2 años me gradué como licenciado en educación, pero yo no soy educador. Mi carrera es ser historiador, soy politólogo, etcétera, etcétera. Pero lo que dice el señor Evaristo, que tuvo que pasar por ese transitar, porque la carrera no estaba cerrada, y luego se formó. Y había una exigencia para formar parte del colegio de periodistas. Claro. Era formado por licenciados, claro, egresados de una universidad reconocida. Así es. Ahora, yo creo que hoy en día las universidades, tal como está la situación actual, deberían ayudar para que te vean los chamos, a los jóvenes periodistas. Deberían formarlos no solamente para escribir historias del suceso o del acontecimiento, sino que un periodista venezolano debería hoy tener una teoría o una formación más universal, más internacional, y debería incluirse en esos estudios, por ejemplo, preparación para escribir guiones cinematográficos, excelente, para escribir documentales, guiones de televisión, porque, mira, la televisión tiene muchas fallas, porque los periodistas no intervienen en la parte de producción. En la televisión alemana, que es una televisora que yo veo con mucha frecuencia, la DW, siempre los reportajes los escriben periodistas. Y esos son técnicas que deberían incluirse en los pensos de estudio, porque ¿qué porvenir tiene en Venezuela un periodista en un país donde no hay periódicos? Se acabaron los periódicos. Yo tenía una agencia de noticias y le dábamos servicio a 8 periódicos del interior, y le dábamos servicio a un periódico de Caracas. Y de repente se acabó el papel. Sí, totalmente de acuerdo. Se acabó la información libre. Hoy en día, para uno ver los periódicos impresos, tiene que salir del país. Yo he ido, voy fuera del país y me admiro esos puestos
de periódicos, con revistas, Sí. periódicos de todas las clases. Semanario, de vespertino, todos los matutino, idiomas. o sea. La otra cosa es un idioma adicional al español. Eso es necesario que, y le sugiero esto a los jóvenes, que lo hagan por su cuenta, si la universidad no le proporciona eso o no se lo va a proporcionar al bachillerato. Estudiar un idioma Sí, totalmente de acuerdo contigo. que le abra las puertas en el exterior y que le permita a un periodista no solamente escribir sucesos. Oye, Evaristo, nos quedan 10 minutos. 10 minutos, disculpen muchachos, que no estoy utilizando la cuenta de mi colegio para hacer esta clase, porque se está siendo utilizada. Nos quedan 10 minutos, Evaristo. Hemos hablado muchas cosas importantes. Yo quiero que me responda esta pregunta. La ética del periodista. ¿Cómo debe ser la ética del periodista? Bueno, el periodista se debe a su profesión. Si esta no es una profesión para hacerse millonario. Si un periodista es millonario o se hace rico, es porque o negoció con su profesión o fundó un tipo de empresa que le dio dinero y que no es posiblemente el periodismo, salvo que haya montado un periódico, haya puesto una emisora, haya creado una televisora. Esos son negocios lícitos y en los cuales un periodista profesional puede adquirir cierta, diríamos, solvencia económica. Una pregunta, Evaristo, ¿cuáles han sido las 2 noticias más importantes que has cubierto? Mira, yo diría que si... Yo no fui corresponsal de guerra, fui corresponsal de guerrilla. Sí, claro, igual de guerra, por supuesto. Bueno, pero nosotros, Augusto Hernández y yo como reporteros del diario Nacional en Barcelona, cubrimos informativamente sucesos extraordinariamente grandes como, diríamos, la caída de un avión, un siniestro de Aeropostal en Maturín, y hay 75 muertos. El avión se fue en picada sobre una zona rural muy cerquita de Maturín y se metió 10 metros en el subsuelo. El cono de aproximación el cono del avión, de la punta del avión, sí. de la punta del avión, que quedó sumergido y la tierra lo tapó. Wow. Los obreros tuvieron que, la gente tuvieron que buscar, porque quedó el hueco, pero era época de diciembre, en Maturín llueve mucho, y el hueco se sumergió con el barro, y abajo estaba el cono del avión, la punta del avión. Sí. Bueno, pero sucesos, claro, terremotos. Ha estado en guerra, ha estado en fenómenos naturales. Evaristo. Ahora, antes de mí, un corresponsal del Nacional, que lo muestro yo ahí, está ahí en ese archivo fotográfico, Francisco Guerrero Pulido, cubrió un suceso que por su dimensión humana, vale recordarlo, diríamos, el agrimensor del Tigre, del primer consejo municipal del Tigre, Pablito Hernández, un hombre honesto, cuando cayó Gallego, terminó siendo taxista. Llevaba pasajeros de Ciudad Bolívar al Tigre y del Tigre a Ciudad Bolívar. Y se le montó entre los pasajeros, el único pasajero que venía de Ciudad Bolívar para el Tigre era un trinitario, y él lo embarcó. Y el hombre le dijo que tenía ganas de orinar en medio de la vía entre el Tigre y Soledad. Y el hombre
ha matado a Pablito con un pedazo de un tronco de un árbol. Mató a Pablito, lo metió en el baúl del carro y se vino en el carro de Pablito y se metió a ver una película en el Cine Bolívar de Puerto Rico. Bueno, imagínate tú qué sangre tan fría la de este criminal, que tiene un pasajero metido en el baúl del carro y se mete en un cine a divertirse viendo una película. No, tipo sin escrúpulos. Bueno, cuando salió, estaban unos perros merodeando el baúl del carro. Evaristo. Y se llevó el cadáver y lo enterró en la playa de los Boqueticos, que era un lugar muy deshabitado de Puerto Rico. Pero lo que te quiero decir es que el reportero de sucesos, Francisco Guerrero Pulido, ha hecho una crónica sobre ese caso extraordinaria. Lo leí cuando yo todavía no era periodista y quedé admirado. Bueno, nos quedan 3 minutos. Un mensaje a todos nuestros chamos, a todos nuestros estudiantes. No, que estudien bastante y se preparen para desempeñarse como periodista en cualquier país, que vayan preparándose. Un periodista debe estar preparado para escribir un libro, para trabajar en una revista, para trabajar en una televisora, para trabajar en una radio. Y ese periodista hay que formarlo, y fórmese académicamente, jóvenes, y sobre todo lean mucho. Hay que leer bastante. Hoy en día es difícil leer porque ya ni los libros lo imprimen. Tenemos que despedir aquí. Mis queridos estudiantes, muchas gracias por su tiempo, por la conexión. Disculpen la premura, disculpen que no puedo abrir más tiempo porque esta cuenta no se graduó, no es licenciada, ¿no? Entonces, muy agradecido contigo, Evaristo, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y la benevolencia de los muchachos. Espero que les haya gustado. Si de todas maneras, estoy a la orden. Mi correo es evaristo552@gmail.com y mi teléfono 0414-817-0703. Estoy a la orden de cualquier pregunta, porque para mí un estudiante de periodismo es un hijo mío. Qué bonito. Bueno, muchachos, muchas gracias por conectarse. Yo voy a grabar esto, se lo entrego, lo voy a montar en YouTube también porque esto es un documento importante. Se les quiere. Hasta luego. Gracias.